Estamos aquí para saber sobre los pueblos originarios de Coyoacán, cosa que a mí me preguntan, ¿y de qué vas a hablar? Pues de qué más voy a hablar, de otras de los pueblos originarios. Y primero que nada, bueno, ustedes, como veo que el seminario se especializa justo en pueblos originarios, a lo mejor sobraría dar tanta explicación en torno a la diferenciación de, bueno, qué es un pueblo indígena o qué, o por qué de repente surge en nuestro léxico y en nuestro cotidiano hablar de pueblos originarios, cuando teníamos en la cabeza a lo mejor que pues a lo mejor Chiapas, Guerrero, Oaxaca son pueblos originarios, y de repente cómo es posible que en la ciudad hay también un grupo, un colectivo que se ostenta como también originario, cuando pues casi todos nos hacemos llamar citadinos, ¿no? Bueno, somos chilangos los que vivimos aquí, no todos somos nativos, pero bueno, sí es importante eso, el entender, y a mí me encanta este tema de los pueblos originarios en Coyoacán, justo porque cuando si no es uno de aquí, llegó, no, somos de vecindados o lo que sea, o vivimos en otra parte de la ciudad, de repente no comprendemos que Coyoacán es algo más que el centro de Coyoacán, no, nos cuesta trabajo pensar que hay algo más allá de Frida Kahlo, los helados y los elotes, y aquí pues en 10 años que yo llevo, no solamente me he limitado a estudiarlo, sino a caminar con ellos, a visitar cada uno de los pueblos, las familias, bueno, las iglesias en sus fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos ha quedado un poco más claro esta diferencia o esta categoría analítica de pueblo originario, en donde tenemos, bueno, que un pueblo originario para la Ciudad de México, esto es muy importante, ¿no? Resaltarlo, de que sí estamos hablando de una categoría muy específica, que es un pueblo y un barrio originario en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí tenemos entonces que remontarnos al origen prehispánico de la ciudad, que no nada más es tampoco los aztecas, mexicas, ¿no? Y con las diferentes, pues, asentamientos como pudieron ser los tepanecas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros nos remontamos a mucha historia que hay que reconstruir, en donde también nos valemos, bueno, de qué tipo de estudios, de fuentes históricas, de fuentes etnohistóricas, y también después de reconstruir todo a través de esto, de todos los códices y de todo esto para saber pues este origen, también tenemos que regresar, montarnos en este presente y entender que el concepto, más allá de todo el origen que pudiera llegar a tener, también es un concepto muy contemporáneo, que tiene un uso práctico. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es por el lado de entender qué es un pueblo originario. Entonces, bueno, hay dos palabras que es muy importante comprender. Uno es la palabra de Altepet, que es la toponimia básica, pues es esa. Es Atl, agua, y Tepet, cerro, pero compuesto como una palabra se entiende como una comunidad, eh, lógico, ¿no? O sea, tienes el cerro rodeado de agua, estamos pensando pues que en la cuenca de México lo que más había pues era cerritos y era agua y islotes, etcétera. Pero en náhuatl esta palabra, más allá de la lógica de las raíces que pueda llegar a tener, entendemos un Altepet como una unidad que puede ser equivalente a un pueblo o a una ciudad. Entonces, este pueblo
tiene un líder, en aquel momento podía ser el Tlactoani o alguien Cihuacóatl, dependiendo de la organización social que hubiera en ese momento o en ese específico lugar. Y además, se desprende, cuando crecen los altepeme, que ese es el plural, se empiezan a dividir o subdividir en Tlaxilacali o Tlaxilacame en plural, y también existe la otra palabra que es Calpuli, que supone un colectivo familiar. Tenemos que entender entonces que bueno, son unidades habitacionales principalmente compuestas por familias extensas, familias, lo que nosotros conocemos como la familia mesoamericana o familia muégano, donde viven muchos, pero pues se van haciendo grandes, van haciendo alianzas con otras comunidades. Por lo tanto, crece esta comunidad, y el Altepeme, el Altepet, pues ya se divide en barrios y todo eso. De ahí viene que rescatemos la idea de pueblo y barrio. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, o en lo que delimitada, bueno, ahora Ciudad de México, pero en lo que era la cuenca, existían todos estos colectivos con su nombre, y es lo que ahora en años recientes se ha estado rescatando. Hacer una lista, un listado, que en eso trabajamos mucho tiempo, para hacer un listado de los más de 180 pueblos y barrios que hay en la ciudad, ¿no? Obviamente los datos van a variar, porque depende quién haga pues no sé si son encuestas, depende quién convoque de repente para que la gente llegue e inscriba o hable sobre su pueblo. Muchos no se quieren acercar a las instituciones, muchos prefieren hacerlo, digamos, por su lado. Entonces, hay disparidad, pero bueno, díganme en este país y en el mundo donde estamos todos de acuerdo y donde no hay una disparidad en cuanto a datos y nombres. Pero sí, en todas las delegaciones, hoy alcaldías, porque además tenemos que también llamar ya las cosas como son, ¿no? En el 2015 hubo un proceso constituyente en donde los pueblos y barrios tomaron acción, y este proceso derivó en que, bueno, en tener un poco más de visibilidad, o si bien no reconocimiento, pero sí más visibilidad hacia estos grupos que se autodeterminan o autodenominan pueblos y barrios originarios. Entonces, bueno, tenemos esta idea que provienen, bueno, desde tiempos inmemoriales, y que han seguido, ¿no? Han tenido continuidad. Repito, en todas las alcaldías tenemos la presencia de pueblos, de barrios y de este tipo de asentamientos. Y Coyoacán es uno de los que tienen un grupo muy grande de pueblos y de barrios perfectamente establecidos y delimitados, y no han perdido ni sus nombres. Algunos sí, pero no han perdido sus nombres, no han perdido sus tradiciones, no han perdido, ¿qué otra cosa? El territorio, ¿no? Que es una de de los temas muy polémicos en esto de los pueblos y barrios, porque al final los pueblos están asentados, bueno, en territorios que les pertenecen desde hace siglos, y tienen o conservan aún mucho de los terrenos o territorios de naturaleza con los mejores recursos naturales, como pueden ser manantiales, como pueden ser bosques. También conservan estos mismos terrenos de las familias de los que hablaba hace ratito, que eran pues parte de los barrios, en donde una familia posee pues miles de metros, y van subdividiendo para que el que se va casando vaya teniendo su casita bajo este esquema de familia mesoamericana. Y de repente hay muchos que se quedaron con los terrenos grandes. ¿Y qué pasa? Pues que son el objetivo de inmobiliarias y de muchísimos proyectos que supuestamente son por el beneficio de la ciudad. Entonces, bueno, estoy tocando como algunos temas básicos que vamos a desarrollar en un momentito más,
Pero bueno, vámonos a Coyoacán. Bueno, pues hay varias imágenes en este, principalmente son mapas para ubicarnos, ¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo superior un mapa completo de la cuenca en donde tenemos los lagos. Evidentemente esto es prehispánico, es una recreación, ¿no? Es una recreación, ya saben, en electrónico. ¿Y se ve mi mouse o no se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Acá en esta parte, bueno, acuérdense todos, la mayoría sabemos que la cuenca corresponde a toda esta área que eran 5 lagos, 3 al norte de tipos de agua salobre, no precisamente salada, sino que muy mineralizada, y había un estrecho o unos diques, albarradones, en esta parte donde está el brazo de la península de Culhuacán, y tenemos 2 lagos al sur que son aguas dulces, o bueno, aguas de deshielo, aguas de filtración de manantial, entonces es más potable que todas las demás aguas de toda la zona. Entonces aquí en esta orillita tenemos Coyoacán. También sucede que hubo toda la zona sur de la cuenca y media del país de México. Tenemos un eje volcánico que es activo aún, pero durante milenios ha estado emitiendo erupciones de lava, y eso también es lo que ayudó a cerrar con lo que conocemos como la Sierra Chichinautzin. Se cerró bueno, lo que era el valle, y es lo que conformó la cuenca. De hecho, en el mapa se puede ver la orografía, lo que se ve en más negrito, pues son las montañas altas. Entonces, Coyoacán quedó en la orillita. Tenemos también, bueno, tenemos historia desde por lo menos hace 2500 años en la zona de Tlalpan y en la zona Copilco, y con la erupción del volcán Xitle alrededor del año cero. Claro, hay también dataciones porque no fue una sola erupción ni fue un solo volcán, pero el principal es el volcán Xitle. Entonces ese cambió la orografía, dando lugar a migraciones hacia el norte, probablemente los cuicuilcas y los de asentamientos de Copilco. Ojo, son nombres nuevos, no son nombres que en el momento podamos rescatar que hayan sido originales. Entonces se van todos estos asentamientos, pero ya para el año 400, 1300, cuando llegan las tribus nahuatlacas a habitar la cuenca, pues se encuentran con que está la parte sur cubierta de lava solidificada, alguno que otro asentamiento, y bueno, empiezan a hacer lo que ya sabemos, ¿no? A raíz de la fundación de México Tenochtitlan, y Coyoacán queda al sur. Coyoacán se cree, o bueno, se ha reconstruido, que tuvo asentamientos otomíes muy desde el principio, y esto lo sabemos, bueno, por herencias de sus deidades, ¿no? Como puede ser Otontecutli, etcétera, etcétera, y también por cierto tipo de vestigios que se han encontrado, pero después pues llegan los mexicas, llegan también los tepanecas, como ya dije antes, entonces pues se hace ahí un sincretismo. Debemos también saber que en esas épocas prehispánicas, cuando se conquistaba un pueblo, pues se adoptaban sus deidades y hacían una mezcla ahí bien interesante, de manera que no se perdía todo, ¿no? Era algo así como, ya te conquisté y ahora pues eres parte de mí, pero estás subyugado. Entonces Coyoacán fue un pueblo subyugado, y fue un pueblo que estaba dominado por la Triple Alianza de México, Tenochtitlan, contra Copan y Texcoco, y pues mucho tiempo permaneció así, un tanto independiente, más no completamente. Bueno, a ver, en esta imagen, acá abajo, tenemos, bueno, varias para que vean cómo es la delimitación total de Coyoacán. Tenemos, si ustedes se fijan en los mapas que tengo del lado derecho, uno es un recorte del mapa conocido como de México Tenochtitlan hacia 1550, o mapa de Uppsala,
y yo nada más hice el recorte en donde tenemos la villa de Coyoacán. El norte estaría hacia el lado derecho, sí, derecho, y lo que tenemos arriba en este mapa de Uppsala es el oriente, que diga el poniente, y tenemos, bueno, la villa, tenemos también en medio, aquí tenemos el topónimo, que se rescata como un coyote con una horadación en el estómago, lo cual también viene bueno, ahorita les voy a hablar de la toponimia, pero en este mapa de Uppsala te habla mucho de, hay caminos, hay el entorno natural, pueden ustedes ver también los manantiales, espero que sí los alcancen a distinguir, porque el mapa es muy chiquito, pero ahorita puedo ponerles uno más grande. En este mapa, les repito, aquí se ve la parte de los lagos abajo con un tono verde azul. Recordemos que los conceptos que tenían antes de colores, de nombres, en el idioma náhuatl, pues no es lo mismo que en el español o a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Cuando uno piensa en verde, a lo mejor piensas en este verde plantas, y cuando ellos pensaban en el agua, lo podían llamar verde, azul, y era la misma palabra. Entonces, por eso vemos como no se distingue muy bien lo que es bosque, aquí que tenemos la parte volcánica, el pedregal, así es como se le conoce, pero también tenemos con un color azul verdoso los manantiales, que además algunos de ellos todavía existen y desembocan todos hacia abajo, que es bueno, hacia abajo del mapa, que es la zona lacustre. Tenemos dos iglesias principales que son San Juan Bautista, el centro de la villa de Coyoacán, y Churubusco, que también, bueno, fue cambiado el nombre, anteriormente Huitzilopochtli, el lugar en donde veneran a Huitzilopochtli, que era una de las deidades principales del panteón mexica. Ahora tenemos arriba un mapa más reciente de la parte ya delegacional, hoy alcaldía. Acá en el mapa que tenemos, arriba, podemos observar los mismos caminos que existían en 1550. Entonces tenemos, sí está orientado con el norte hacia arriba, entonces bueno, difiere un poquito, pero si los correlacionamos, si hacemos una especie de una georreferenciación ya con el Google Map y eso, pues resulta que, ¿qué creen? Que sí se ve, que siguen conservándose estos caminos, que para 1550, que bueno, es tempranísimo en la historia, si pensamos que la conquista se dio hacia 1519, 1521, dependiendo del sitio. Entonces, bueno, sí coincide la traza urbana con lo que existía antes, quiere decir que se conservó. Esto es parte del ser pueblo originario. Pero bueno, esta parte finalmente es el centro, ¿no? O bueno, la parte también de colonias, parte del mapa también estuvo sumergido, bueno, dependiendo, estamos pensando en siglos y siglos, entonces el agua subía y bajaba, no siempre estaba en el mismo nivel. Tenemos, bueno, otras fotos. El de abajo es lo que le conocemos como la mapa de Tlalpan. Ay, no sé cómo la mapa de Tlalpan, y también, bueno, viene como con la misma idea de hacer caminos, lagos, que diga ríos, y aparece Coyoacán en uno de sus extremos, pero creo que está muy chiquito. Entonces, a ver, déjenme ver para seguir. Entonces, bueno, tenemos una toponimia de Coyoacán que la más aceptada por las raíces y cómo se aglutinaron estas raíces son coyo, que corresponde a coyote, gua, que según varios diccionarios, José Luis de Rojas, también en Montemayor y en varios otros, encontramos que la partícula gua significa tanto los que poseen, pero también significa los que son muy diestros en algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos construyendo, y can es donde suceden cosas, o es locativo, ¿no? Es un sufijo locativo. Entonces, bueno, lo más aceptado es decir que Coyoacán es el lugar donde habitan los que poseen coyotes,
o el lugar de coyotes, ¿no? Pero también hay otra acepción poco difundida o poco conocida que Peñafiel rescata. Y el maestro Rafael Tena, que es un maestro emérito del INA, etnohistoriador, y con quien he podido platicar porque él habla y traduce en náhuatl clásico y todo, nos explica que también el náhuatl, siguiendo bajo esta lógica de que los conceptos no son siempre este, no son siempre tan evidentes, ¿no? Sino que se van como, si hacemos uso del análisis del discurso, de la semiótica, en torno a las palabras y a los conceptos, bueno, no siempre son sí, el simple, ¿cómo se llama? El significado lógico más evidente, sino que también se van hacia la parte fonética. Entonces, por ejemplo, coyo de coyote también coincide con cómo se refieren en náhuatl a la palabra horadación o manantial, que es coyoptic. Entonces, bueno, ya ahí nos siembra una otra variante, porque ya lo vieron ustedes en los mapas, que en Coyoacán hubo y hay todavía muchos manantiales. Entonces, acuérdense que de repente, bueno, si seguimos esta lógica del topónimo y el glifo, si pones un coyote, a lo mejor no se están refiriendo al coyote, sino que a la parte fonética, que es que el coyote suena como manantial. Entonces estamos hablando de que nos va a remitir a que es el lugar en donde abundan los manantiales. Y tendría completamente sentido, porque, ¿cómo se llama? Porque en Coyoacán, les digo, tenemos muchos manantiales. Aquí, ay, creo que se me está desfasando, pero bueno, les puse una imagen de una fuentecita que es famosísima, en donde está el coyote, ¿no? Bueno, pues eso con respecto a la toponimia, de la villa por completo. Tengo muchísimas imágenes y les quiero enseñar esta, que es el escudo de armas de Coyoacán. Bueno, en el escudo de armas de Coyoacán, en donde se le da el nombre ya hispanizado, ya no es Coyohuacán o Coyoacán, se le cambia. A ver, déjenme ver cómo le hago para... Aquí les quería compartir esto porque es el escudo de armas que se le otorga bueno, ahí dice, ¿no? A la ciudad de Coyoacán. Y podemos ver, bueno, hay un estudio muy extenso de María Castañeda de la Paz, en donde explica, bueno, pues que es un león en vez de un tigre, porque los españoles, no conocían el tigre, digo, en vez de un tigre, en vez de un coyote. Y bueno, con los 4 cuarteles, etcétera, etcétera. Pero acá arriba tenemos elementos que parecen, o más bien que son completamente prehispánicos, estas plumas que tiene y estas especie de mariposas y varias cosas, varios adornos que nos remiten a estos elementos que encontramos en los códices. Entonces es muy interesante porque vemos, ¿cómo se llama? Aquí vemos cómo se van introduciendo. Esto es lo interesante, ¿no? O sea, más allá de la imagen, lo que nos queda, lo que subyace en la iconografía, es que los indígenas, sí, muy conquistados y lo que fuera, pero seguían metiendo y seguían escondiendo elementos que para ellos eran significativos, ¿no? Entonces vemos, bueno, la parte de árboles, obviamente pues un escudo dominico, porque fue el primer asentamiento que llegó aquí a Coyoacán, pero tenemos la parte que no deja de existir, la parte prehispánica, y prevalece. A ver, déjenme ver aquí, entonces, ok, bueno, les puse ese, que es muy interesante imagen. Y bueno, me quiero ir entonces, a ver, ya definimos más o menos qué son los pueblos originarios, cómo fue su andar. Llegan los españoles, conquistan toda la zona sur. Ustedes deben de saber que Cortés, en el año de 1521,
se establece en la villa de Coyoacán, ¿no? Y es aquí establece que es la capital de México, Tenochtitlan, por un par de años, y junto con Malintzin, junto con la Malinche, habitan, no se sabe específicamente dónde, pero bueno, esto es como parte de la historia nada más rápidamente para saber por qué es tan importante Coyoacán. En un momento dado, Cortés pensó que gracias a la naturaleza tan bondadosa y tan bonita y al agua y todo eso, ya que habían destruido México Tenochtitlan, se podían quedar acá, pero la verdad es que no fue viable por el tema político. Entonces, cuando la Ciudad de México se restauró, regresaron a ser su capital, la capital de la Nueva España, pero por un tiempo Coyoacán lo fue. Pero ¿qué pasa incluso, bueno, que todo esto es el centro, ¿no? Pero ¿qué pasa que también tenemos a los alrededores, ya lo vimos, en la zona del Pedregal y en la zona limítrofe de los lagos, tenemos entonces una serie de pueblos. Entonces los voy a poner ahorita, ahora sí. Bueno, a ver, Coyoacán, mientras les voy a ir contando, ¿no? Conocemos o registramos oficialmente, a pesar de que en el pasado hubo más, se registran al día de hoy 5 pueblos y 7 barrios originarios. Y se los voy a ir diciendo. Ok, bueno, los principales pueblos que tenemos ahorita son Los Reyes. Y a ver, una característica de pueblo originario, no nada más para Coyoacán, sino para toda la Ciudad de México, es que vamos a tener un nombre que generalmente es el nombre de un santo, de una virgen o de un mártir de la Iglesia Católica. Y tenemos también que se va a llamar con el topónimo original que tuvo. Tenemos, les voy a contar Los Reyes. Los Reyes se podría decir como uno de los principales pueblos, y Los Reyes tiene su topónimo que fue Hueytlilac o Hueytlilat. Acordémonos que también se puede cambiar el sufijo locativo, porque ac puede referirse a agua, o atl, agua, o locativo, ¿no? Ya saben, de que en el lugar de las grandes aguas, ¿no? Güey, grande, tliltic, negro, atl, agua. Entonces es como que el lugar de las grandes aguas negras. ¿Y por qué negras? Bueno, pues porque en época prehispánica se daba mucho las fiestas nocturnas con médicos, con adivinos, con todas estas cosas, y se ha encontrado arqueología específicamente en un manantial, un palacio, en el mero centro del pueblo, en donde sí corresponde el nombre con ciertos rituales oscuros. Por otro lado, sale el agua que viene de toda la zona de Contreras, y en esa parte ustedes saben que el volcán pues no nada más tiene lava, tiene también cenizas, y en toda la filtración que ocurre viene a salir agua con mucha ceniza, con color, con mucha presión incluso también. Y esta serie de manantiales que están en Los Reyes, Hueytlilac o Hueytlilat, hay crónicas en donde para la inundación de México Tenochtitlan que sucede con Ahuizot, pues hubo ahí una serie de episodios funestos en donde quieren el agua de Coyoacán, vienen con el Tlatoani Tzutzumazin, se niega a dárselas no por malo, sino porque viene con mucha presión, y resulta que al llevarse el agua, llevarse es un dicho, pero se la llevan en un acueducto conocido como el Acuicuexco. Cuando llega a México Tenochtitlan esta agua en a gran presión, pues ¿qué pasa? Que al querer escapar a Huizot se golpea la cabeza y muere, y se da cuenta que el vaticinio de Tutumatzin de no te lleves el agua de Coyoacán porque puede pasar algo muy malo,
Pero bueno, cada pueblo tiene su historia y parte de su toponimia tiene que ver con qué había en el lugar, ¿no? Bueno, los voy a situar y así ya les voy platicando mejor, más fácilmente, todo. Este primer globito que tenemos en el centro es el pueblo de los Reyes Hueytlilac o Hueytlilat. Este pueblo a su vez, bueno, tenía varios barrios, precisamente, probablemente pudieron haber sido 3 barrios, y aquí habría que hacer mucho trabajo etnohistórico en el sentido de entender que generalmente hay una correlación, les decía yo, del nombre con sucesos o con cosas que existían físicamente en los pueblos y en los barrios. Entonces, por ejemplo, cuando te imaginas que hay tres reyes magos, ¿no? Que son las deidades patronas de este pueblo, puede ser por varias razones. Existen códices de este tipo de rituales que yo les platicaba, en donde salen 3 especies de chamanes, y puede ser que por eso le hayan puesto al pueblo los reyes, porque coincide con 3. Recuerden que, bueno, cuando hacemos estudios semióticos, pues te vas más allá de lo evidente. Y entonces había 3 barrios también, uno de ellos no existen ya como tal con esa delimitación, el barrio de Santiago, había otros, pero sí existen todavía la veneración a estas divinidades, ¿no? Después de aquí, esta imagen que yo les estoy compartiendo en este momento es un Google Map, pero tiene un recorrido que en los últimos 10 años yo he estado documentando y haciendo trabajo etnográfico. Este en especial me gusta porque, empezando aquí por el pueblo de los Reyes, hablamos de una procesión que se va dando por todos los pueblos y todos los barrios de Coyoacán, incluido uno en Benito Juárez y uno en la alcaldía de Álvaro Obregón. Y bueno, aquí vamos transitando de pueblo en pueblo, llevando una imagen milagrosa que es el patrón de Coyoacán. Les voy a hablar un poquito más adelante sobre él, pero en esta procesión que se lleva a cabo cada año durante 4 meses, desde el mes de mayo hasta septiembre, en esta procesión nos damos perfectamente cuenta cómo todos los conceptos de ser pueblo, de ser barrio, de tener tradiciones, de tener una continuidad de todos los elementos o rasgos culturales mesoamericanos, aquí es donde se ponen en operación todas estas categorías que nosotros estudiamos y leemos en todos lados, ¿no? Sin quitar que la gente eh, está también inserta en una dinámica de ciudad, porque hacen las procesiones los días domingo, ¿no? Entonces, el domingo es el pueblo, es para el pueblo, para la fiesta y para la procesión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este primer globito que les mostraba yo, este es los Reyes, y nos vamos a ir yendo en principio hacia el norte, hasta el pueblo de Joco. ¿Ven este último globito que está en color rojo? Lo puse, está hasta arriba y ya no pertenece a Coyoacán, pero Joco en un momento determinado perteneció a este circuito de pueblos y de barrios que tenían ciertas correspondencias en torno a la comunalidad que existía en los pueblos, ¿no? Esa es otra de las características que no se debe de perder de vista. La siguiente parada, casi siempre se están una semana o 2, pero después tenemos este otro pueblo aquí que se llama Axotla, y Axotla también corresponde al circuito de pueblos que tenían todos que ver con Coyoacán. Después de Axotla nos venimos a Santa Catarina, y esto los pongo como en menor escala: Santa Catarina, Omac,
era un pueblo de visitas, más bien era una ermita de visitas. Acuérdense que otra de las características de ser pueblo originario es que van a tener, sí, su topónimo y sus pueblos, bueno, y sus barrios, ya sea la categoría que tengan cada uno, pero van a tener siempre, aparte del topónimo, una iglesia que generalmente data del siglo XVI o sus primeras construcciones son tan antiguas como desde el momento del contacto, ¿sí? Entonces, aunque muchos de los edificios que vemos hoy en día ya están restaurados por sismos, por incendios o por otras razones, generalmente conservan elementos que tienen una raíz desde la época colonial, desde los primeros años de la época colonial. Después de aquí, de Axotla, vienen también a Santa Catarina. Ahora, hay barrios que pertenecen, Joco y Axotla son pueblos, no están ahora mismo dentro de la alcaldía de Coyoacán, pero pertenecieron en un momento, les decía. Los que van a continuar ahorita, que les voy a explicar, son barrios que subsisten todavía y que pertenecían a la villa de Coyoacán. La villa como el güey Altepetl de esta zona, güey grande, acuérdense, y tenía sus barrios Santa Catarina, vamos a ver con verde aquí San Francisco, con amarillo el barrio del Niño Jesús. Ahora, todos estos tienen también topónimo, Santa Catarina Omax, San Francisco Hueytetitlán, y Hueytetitlán aquí significa en donde están las grandes piedras. ¿Por qué? Porque tenemos la colindancia con el Pedregal y tenemos unas de estas paredes de piedra cantera o piedra negra de basalto, en donde son hasta 6 metros de altura, y el topónimo nos habla justamente de eso, ¿no? De que en este lugar hay unas barreras de piedra enorme. El que sigue el barrio del Niño Jesús Tehuitzco significa también, tiene que ver con piedras, pero piedras afiladas, porque estaba como más a la orilla y ahí había canteras de explotación, ¿no? Para piedra. Acá con Rosa tenemos el barrio de San Lucas. Todos estos son tlaxilacames, o sea, son barrios, ¿no? San Lucas y la Concepción. Esto no está bien definido y yo no me atrevería a decirles el día de hoy cuáles son los topónimos, porque de repente se han identificado nombres, pero tienen más que ver con el nombre del predio, más que con el nombre del barrio. Entonces, pues no hay una certeza como tal que te diga, en este pueblo, en este barrio, se le nombraba de tal manera. Entonces, bueno, aquí tenemos San Lucas. Si ustedes se ubican aquí en este mapa, bueno, tenemos avenidas grandes como Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, y está el centro de Coyoacán. Y si se fijan, los barrios van alrededor. Ahora, tenemos que recordar que el doctor Andrés Medina, que muchos de ustedes lo han de haber leído, él nos habla sobre una manera de conceptualizar los pueblos y los barrios en época prehispánica, o sea, con esta concepción mesoamericana, en donde siempre había un centro, 4 esquinas, en donde colocaban pueblos, y había también otros pueblos satélites, pero con una traza completamente geométrica, o lo que podríamos también llamar un cosmograma, ¿no? Con ejes que tienen que ver con la salida y la puesta del sol, y lo vemos bien, ¿no? O sea, si vemos las calles, las trazas urbanas antiguas, pues corresponden a todo esto. Entonces aquí tenemos Santa Catarina y San Lucas en los extremos oriente-poniente, y tenemos en la parte sur 2 barrios, en la parte también poniente tenemos otros pueblos que ahora voy a hablar de ellos, pero bueno, corresponde, ¿no? Entonces ya vamos también sumándole características o rasgos que en este caso tienen que ver con el territorio, con su localización territorial.
Y bueno, Joco y Axotla también corresponderían, si trazáramos líneas, y aquí lo vemos con las calles, también corresponden a estas trazas. Vean ustedes dónde está Joco y abajo dónde está la Candelaria, y podremos entender que sí siguen estas líneas imaginarias que corresponden pues a estos cosmogramas. Habría que analizarlo. Para Coyoacán yo no he encontrado quien trabaje lo que le llaman arqueoastronomía para poder correlacionar esta traza con un cosmograma y que nos puedan explicar o dar alguna mayor explicación. Pero bueno, corresponde, y es por eso que cuando uno trabaja con mapas, pues es bien interesante que sí corresponden, ¿no? Que sí tienen que ver. Bueno, entonces estábamos San Lucas y ya van viendo cómo en el centro está bueno, la villa de Coyoacán con su iglesia principal, San Juan Bautista. Y aquí nos vamos a ir alejando en esta línea para visitar la Candelaria. La Candelaria tiene dos topónimos, uno de ellos es Chinampan, y nos habla de que seguramente, si ustedes ven que es colindante con la zona lacustre, en aquella época, pues es lógico que si había chinampas, acequias, apantles, todo esto que rodeaba a los pueblos, y además había manantiales. Entonces, bueno, nos está hablando de una geografía en donde la chinampa, que no nada más se usaba en Xochimilco y en Tláhuac, pues también la compartían acá en la Candelaria. El topónimo nos lo dice, y sobre todo pues su localización geográfica. Hay otro topónimo que recientemente se ha rescatado que se llama Macuitlapilco. Ajá. Pero ese no, bueno, igual puede ser uno de los barrios o alguno de los predios, entonces de repente hay que tener mucho cuidado en cuál se usa, porque acuérdense también que todo esto, empezando por el cómo se denominan a sí mismos los pobladores originarios, pues todo esto tiene un trasfondo pues también político, en el sentido de que quién le da el nombre o quién no le da el nombre, ¿no? Los pueblos originarios, vale decirlo, se hacen a sí mismos llamar como tal por una estrategia política. No es porque de repente, ay, pues, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues, a ver, vamos a llamarnos pueblo originario. No, o sea, es una palabra que surge por autoadscripción, perdón, y esto quiere decir que los mismos pueblos en un consenso decidieron que se les denominara de tal manera. Ha habido muchísimas reuniones, consejos nacionales indígenas, ha habido pues lo que le llaman también congresos de pueblos originarios, y en uno de ellos, que fue por ahí del año 94, 96, acuérdense que en esta época, bueno, ¿qué pasó? Que hubo el levantamiento zapatista en 1994, en el año me parece que en 96, fue Fox cuando cambia del artículo cuarto al artículo segundo toda la descripción de que México es plurinacional, pluricultural, plurilingüe, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos, pues es muy importante porque surgen a la par de los procesos de visibilización de los pueblos, y de repente uno no se da, o sea, tú cuando lees dices, bueno, pues ¿por qué surge que se llamen pueblos originarios y de dónde sale? O sea, todo esto ha surgido sí de la academia también, porque se ha estado acompañando a los colectivos, pero ellos mismos son los que dicen, bueno, pues vamos a hacer, somos pueblos, somos originarios, y es una categoría analítica y política para que acuérdense que lo que no es nombrado no es conocido, o en los pueblos dirían lo que no es visto no es venerado, pero si no estás dentro de la ley con un amparo jurídico, pues da lo mismo como te llames. Entonces, por eso.
Entonces, bueno, ese fue parte de la idea de por qué de repente empezamos a escuchar pueblos originarios. Bueno, pues son procesos políticos y jurídicos que se van dando a la par. Entonces aquí, bueno, les decía, vamos de la Candelaria y aquí hay dos pueblos más que si ustedes van siguiendo el mapa, está San Pablo Tepetlapa, el lugar donde abundan las piedras o rodeado de piedras. Tepetl es piedra o roca. Pan es donde abunda, es un locativo también, pero también habla de que hay mucho de. Entonces, San Pablo Tepetlapa, ahí todavía encontramos gente cantera, quiere decir que se dedican a la escultura, a la cantera. Es donde encontramos el famosísimo Museo del Anahuacalli, porque pues ahí Diego Rivera dijo, háganme una pirámide, ¿no? Y se contactó con Juan O'Gorman, su misma hija Ruth, y todos los canteros del pueblo, y le hicieron una estructura padrísima para guardar muchísimo del legado arqueológico, aunque el 90% es falso, se ha descubierto, pero era para darle tributo a este pueblo que según algunos descubrimientos, mucho de la escultura en roca, en basalto, se hizo con roca de Coyoacán, específicamente traída de estas canteras de Santa Úrsula y de San Pablo, y se la llevaban hacia la zona de México, Tenochtitlan. Acuérdense que Tlalpan, que ven aquí en este mapa, corresponde al camino seco que daba la antigua calzada a Iztapalapa, que lo torcía en Culhuacán. Pero entonces aquí nos está hablando de que el mismo topónimo, pues es toda esta historia, ¿no? De que eran canteros, eran escultores, constructores, si bien no se les llamaba arquitectos, pero bueno, es lo equivalente. Entonces se sabe que grandes piedras se las llevaban por agua en barcos o en acalis, lo que conocemos como las trajineras, y tanto la mano de obra como ¿cómo se llama? La mano de obra como la materia prima procedían de Coyoacán. Entonces, San Pablo Tepetlapa sigue teniendo un arraigo muy importante dentro de todas estas tradiciones y pertenece a este ciclo festivo, ¿no? De pueblos y barrios originarios. Abajo en el mapa ven un globito amarillo y este corresponde al pueblo de Santa Úrsula, Coapán. Coa es víbora o serpiente. Y bueno, aquí volvemos a lo mismo, no puede nada más ser el lugar donde abundan las serpientes o donde hay serpientes, también hay otras acepciones donde puede ser, dado que había riachuelitos que bajaban, o sea, estamos pensando que estamos en la orilla del Pedregal, todo esto, si lo ven como la doctora Romero le denomina media luna del Pedregal. Aquí en Santa Úrsula, bueno, pues había también unos manantiales, había ríos, hasta lo que viene llamándose Huipulco, pero eso ya no pertenece tanto al circuito de Coyoacán. Entonces, bueno, en Santa Úrsula volvemos también a que tienen su ermita, igual que en San Pablo, su ermita, bueno, su iglesia, desde tiempos inmemoriales, pudo haber sido una ermita. Otro elemento que me viene a la mente también es que los pueblos originarios, al lado de su iglesia, tienen un panteón, un camposanto, ajá, y lo han conservado bajo una administración propia. Esto es un tema muy interesante, el de los panteones, porque justamente los panteoneros de Coyoacán, específicamente del pueblo de los Reyes, junto con gente de Culhuacán, del pueblo de Santana, me parece, y San Francisco, hicieron una defensa grande cuando me parece que era con Mancera, pasando Ebrard y Mancera, quisieron cambiar una ley en donde hacían públicos todos los panteones comunitarios, entonces se levantaron los
pueblos. Les digo, muy fuerte el movimiento, comenzó en Coyoacán y se defendió desde Coyoacán. Y esto es porque Coyoacán conserva muchos de estos panteones. Si bien la villa de Coyoacán, San Juan Bautista, en época porfiriana se tuvo que quitar el Campo Santo que está en la mera plaza y se movieron todos los restos al Panteón Civil de Joco, pues los demás existen, lo que es Los Reyes, lo que es la Candelaria, San Pablo, Santa Úrsula, la mayoría de estos, menos los barrios chiquitos, chiquitos es un decir, pero los barrios de la Villa de Coyoacán ya no tienen, pero los pueblos que acabo de mencionar conservan esta característica de sus panteones comunitarios que son administrados por ellos mismos, se defendieron ante esta imposición que se quiso hacer desde el gobierno local y además tienen ciertas normatividades en donde, por ejemplo, si tú no eres nativo de varias generaciones de familia nativa, no te puedes enterrar en ese lugar. Y hay otra condición que es el de, como los pueblos originarios tienen se llama, bueno, un sentido muy grande de comunidad, supone que hacen faenas o fainas, les llaman, y eso incluye ir a limpiar el panteón, limpiar de hoja, pintarlo, etcétera, etcétera, así como fainas en sus pueblos. Entonces, bueno, de aquí de Santa Úrsula, si ustedes ven en este Google Map, no sé si notan que dice Ruiz Cortines, Pedregal de Santo Domingo, y esto es la colonia Jusco. Bueno, pues esto todo fue un enorme pedregal, como ya lo hemos mencionado. La UNAM está inmediatamente al poniente, y ustedes ven una enorme mancha gris con una retícula, y hoy en día es una de las concentraciones humanas más grandes de toda Latinoamérica. Así es como se la determina. Y pues concentración humana que en un momento dado fue una invasión en los años 70, finales de los 60, que fue promovida, bueno, el regente Uruchurtu y por fuerzas del PRI. De repente dijeron, pues ahí vamos a mandar a toda esta gente que se trajeron de la provincia, y de un día para otro invadieron ejidos, ¿no? Una parte de los pueblos antes tenían ejidos, algunos todavía los conservan, pero en el caso de Coyoacán, todas las tierras comunales y ejidales fueron invadidas y se les quitaron a los pobladores de la Candelaria y de los Reyes para pues dar cabida a cientos de familias que llegaron y que han seguido llegando, ¿no? Pero si se fijan, pues están ahí las calles, toda la infraestructura de esta parte, como son calles, drenajes, lo hicieron también los pobladores que fueron llegando. Y siempre ha habido como esta discusión entre si Pedregal de Santo Domingo de los Reyes se llama, corresponde a los Reyes, a la Candelaria, o si son independientes. Ellos han formado sus propios lazos comunitarios, es como otra cosa muy diferente, pero mucha gente también de los Reyes, de la Cande y de estos pueblos y estos barrios, también conservaron. Entonces, no se dio como de manera así generalizada que perdieron su tierra, pero la mayoría sí. Y fueron construyendo. Ellos pues ya se integraron, pero no del todo. Hay una colonia que se llama Ajusco y encontramos aquí, bueno, está el Pedregal de Santo Domingo, donde hay una iglesia que se llama de los Santos Fundadores, que se ha encontrado documentación en archivo de que hay historias, o bueno, hay crónicas, tanto de la época de los comuneros, que habla de su fundación, valga la redundancia, de que es de los santos fundadores San Francisco y Santo Domingo, pero hay historias de que debajo de la iglesia
pues encontraron arqueología. Pero bueno, vamos a irnos, no nos vayamos a tantos cuestionamientos. En toda la ciudad, en toda la cuenca, casi donde le rasques hay arqueología, sea incluso en yacimientos que fueron lodosos, donde hubo, ¿cómo se llama? Tanto manantiales como piso lacustre. Pero bueno, Santo Domingo, las colonias, le llaman los pedregales. A mí no me gusta llamarles los pedregales porque pues es como una especie de discriminación, como los pedregales pobres y el pedregal de San Ángel, ¿no? Que es así como otra parte, que ya no pertenece a Coyoacán para nada. Sin embargo, pues tenemos una zona en donde ahí recogen sus recursos naturales para ser enflorados. Me da mucha pena porque no encuentro cómo compartirles la otra parte del Power. Creo que tengo que poner esto. Bueno, pues, a ver, no ven, ¿verdad? Nada de lo que estoy poniendo, no. Seguimos viendo el mapa de las fiestas. Le tienes que Ah, volver a dar en dejar de compartir pantalla, abres el archivo y nos vuelves a compartir. ok, ok, gracias. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. También, de repente yo no los veo puras caritas y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, si quieres las dejamos para el final para... Para el final, sí, Ujú, como ustedes prefieran. sí. Entonces, bueno, yo les estoy mostrando más o menos cómo es este circuito de pueblos, barrios originarios en Coyoacán, pero también tenemos otros dos que son a ver si los logro abrir, porque sí está. Tenemos otros dos pueblos que son San Mateo, Churubusco, ya les había mencionado, ¿no? De San Mateo, y San Diego Churubusco, antes Huitzilopochtli, que están en el extremo oriente del centro de Coyoacán, pero ellos son otra etnia, porque en época prehispánica estos pertenecían más bien al circuito, bueno, a los 4 señoríos que son Iztapalapa, Culhuacán, San Marcos y, bueno, Mexicalcingo y Churubusco. Entonces, esos como que sí se han integrado con Coyoacán, pero pertenecen evidentemente a la alcaldía, pero eso es más bien por cuestiones de delimitación geográfica, más que porque tengan que ver en sus tradiciones, incluso étnicamente parece que eran diferentes, porque hablamos de que estas tribus nahuatlacas, pues estaban los colhuas, que llegaron mucho antes, y los coyoaque, que posiblemente tienen herencia otomiana, en fin, y al final pues llegan los mexica y hay una mezcolanza ahí que, bueno, son unas alianzas, ¿no? Que todos, cuando estudiamos esto, pues nos damos cuenta de que las alianzas fueron muy importantes. Bueno, entonces tenemos esos dos, San Mateo y San Diego fueron muy importantes, eran altepemes también, pues independientes. Incluso cuando hablábamos de esta idea de, ¿cómo se llama? De que el agua pasaba por Churubusco, ¿no? Esa es parte de la idea de por qué los padres dieguinos, bueno, los monjes dieguinos, establecen ahí su convento a Santa María de los Ángeles, pero es el convento que hoy conocemos como el ex convento de Churubusco, o el Museo de las Intervenciones, en donde se dieron todas estas guerras a propósito de la intervención norteamericana. Pero justo era la frontera, si se acuerdan en el mapa Uppsala, era la frontera, y esa frontera, bueno, de hecho por ahí pasaban las garitas, había una garita, y más adelante hacia el norte estaba la ermita, que hasta hay una estación de metro, pero tenemos unas, ¿cómo se llaman estas? Aduanas, en donde todo lo que venía de Acapulco y antes, bueno, todo el comercio pasaba por Huitzilopochtli, después Churubusco, y todo lo que venía de Iztapalapa, todo lo que llegaba de Veracruz, etcétera, etcétera. O sea que es un lugar estratégico importantísimo. Sin embargo, no se ha solicitado que se excave más allá como para poder encontrar los basamentos en Huitzilopochtli, pero debe de haber algo ahí, o si no es que ya lo destruyeron.
Y ya si nos vamos más hacia el oriente, tenemos otro pueblo que se llama San Francisco Culhuacán. Y aquí quiero recordarles que pues sí, sí tenemos otros pueblos más allá de, pues más allá, cruzando Tlalpan, ¿no? De repente lo que les decía al principio, nos imaginamos que nada más tenemos bueno, tenemos otros pueblos que, como les mencionaba, Culhuacán, pues es muy aparte en cuanto a etnia, tradiciones, costumbres, o sea, si bien son mesoamericanos, compartimos la cuenca y todo, pero Culhuacán pertenece como a otro núcleo que ni siquiera es tampoco Iztapalapa, debería de ser independiente. Pero ¿qué pasa? Que cuando delimitan geográficamente que hasta el canal nacional, a ver si puedo compartirles esto. Ay, este es un mapa que, como ya todos saben, pues se hizo de toda la cuenca y tenemos, a ver si puedo, no está en súper alta definición específicamente, porque si no tardaría mucho, pero bueno, ven la zona de Coyoacán y aquí pasa el canal nacional, lo pueden ver, viene del sur, ¿no? Pasa, no, es más acá, perdón. Y entonces tenemos un pueblo que pasó de ser de ser un barrio de Culhuacán, San Francisco, Culhuacán, porque Culhuacán tenía más barrios, La Magdalena, tenía San Andrés, creo, me van a matar, pero Los Reyes, y tenía varios, pero San Francisco tuvo que desprenderse, adherirse a Coyoacán, porque queda del lado poniente del canal nacional y quedó como parte de, como ascendió, digamos que subió de estatus a pueblo, o sea, de haber sido un barrio de Culhuacán, se quedó como pueblo, entonces el pueblo tiene 4 barrios, ¿no? San Juan, pues justo, San Juan, La Magdalena, San Francisco y Santana. Entonces, cuando oyen todos estos lugares, pues son barrios que pertenecieron a San Francisco. Y San Francisco, Culhuacán, bueno, pues tienen la parte del ex convento de Culhuacán, muy cercano, sin embargo, ya pertenece a Iztapalapa. Y eso, si ven este mapa mío que tengo acá abajo, pues aquí imagínense que todo esto era agua. Sí ven el mouse, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, entonces era agua. Aquí tenemos esta llegada hacia Churubusco, Huitzilopochtli, y los ejes que les comentaba de los pueblos, y los pedregales o el pedregal acá, ¿sí? Entonces Culhuacán, pues ya quedó en toda esta parte, toda la línea del metro de oro que construyeron, pues lo construyeron en esta zona lacustre, por eso les costó tanto tiempo y es bastante inestable. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, recapitulando, tenemos estos pueblos, estos barrios, todos ellos, la importancia que tienen, pues es que sí tienen su propia identidad, se autorreconocen como pertenecientes a pueblo y barrio, a diferencia de las colonias. Y por otro lado, también han estado en muchos, ¿cómo se llama? En muchos procesos que no nada más fue el de los panteones, ¿no? Fue también un proceso, miren, a ver si a ver si puedo compartirles una de las presentaciones que tengo. Bueno, ha habido varios procesos que uno de ellos pues fue el tema de, ¿cómo se llama? A ver. Ok, bueno, antes de continuar con esto del proceso constituyente, que fue importantísimo, no nada más para Coyoacán, sino también para los demás pueblos y barrios de la cuenca, quiero comentarles lo siguiente, ¿no? En el año de 2007, con Marcelo Ebrard, bueno, se inventan una cosa que fue el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios, y digo se lo inventan porque, bueno, dijeron, a ver, bueno, vamos a hacer algo, un consejo, trajeron unas líderes, no sé cuánto, y empezaron a juntar a mucha gente con la idea, bajo esta premisa de que tenían que oficializar esta visibilización que tanto estaban clamando, ¿no? De que se les incluyera en una ley, y entonces empezó a hacer un proceso de una ley, de hacer un proyecto
que les diera nombre y les diera una caracterización en donde ustedes, en donde ellos podían, bueno, sus fiestas, sus dinámicas, sus tradiciones, la tradición de los panteones, etcétera, etcétera. Y aunque, bueno, ya perdieron la lengua y la vestimenta, que es como generalmente nos imaginamos a los pueblos originarios o a los indígenas, y si bien tampoco tienen esta raíz, ya no son, en esto hay que tener mucho cuidado porque quién es más o menos indígena, pues no se puede decir, pero bueno, sí es un componente, ¿no? Que tienen esta raíz indígena. Pero bueno, habría que ampliar más esto de que les decía yo del artículo cuarto, lo movieron al artículo segundo, todo lo que tenía que ver con pueblos, pero nunca nadie caracterizó y ni nunca nadie hizo una ley que le diera derechos y obligaciones a los pueblos originarios. Entonces se estuvo trabajando, yo participé muchos años a partir del 2010, pero bueno, en el 2007 hacen el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, y se empezó a trabajar con académicos de la UNAM, de la ENA, pues de diferentes lados, no me quiero brincar a nadie, pero bueno, con gente, pues donde participó Andrés Medina, la actora Consuelo Sánchez, Tere Romero, no quiero de veras dejar a nadie fuera, pero hubo un amplio catálogo, Iván Gómez César, bueno, Mariana Portal, entre muchos otros, y se trabajó pues en sustentar etnográficamente, históricamente, etnohistóricamente, arqueológicamente, o sea, darle todo este sustento para llenar de carne estas categorías, ¿no? Y decir, bueno, los pueblos originarios tienen su sustento, sí, ya estaba el artículo, pero había que hacer una ley que garantizara que no nada más se les reconociera en la Constitución, sino que también dijeran, bueno, pues sí, pero se llaman tal, para eso se hizo un padrón, es el padrón que yo les decía al principio, y pues bueno, esto con expedientes que los mismos pobladores llevaban y todo, pero bueno, como en todo siempre hay no todo es miel sobre hojuelas, y hubo mucho abuso por parte de grupos de personas que no eran ni tan originarios, ni tan nativos, ni que tenían buenas intenciones y que querían sacar, como dicen por ahí, la raja política, y a la fecha pues lo siguen haciendo. Esto ya parece que les gustó. Bueno, en fin, no quiero meterme mucho en eso. Entonces, en un momento dado se trabajó, se hizo y se pulió muchísimo un anteproyecto de ley, y su servidora participó desde la redacción y conceptos jurídicos y de todo, ¿no? Haciendo mesas, congresos, bueno, reuniones ahí para aventar para arriba. O sea, lo que les enseño es la parte pues bonita, las fiestas, las procesiones y todo, pero hay muchísimo trabajo atrás de que sirve para defender todo lo que les estaba yo platicando, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo este anteproyecto, se finalizó, se pasó a consejería jurídica, y en un momento dado se congeló. Y se congeló, ¿por qué? Porque en la Ciudad de México hay muchos intereses, ya se los había mencionado, inmobiliarios y de otros tipos, en donde no van a permitir que los grupos que antes eran subyugados y que antes eran abusados, pues de repente ya tengan derechos, ¿no? Van a tener derecho a decidir sobre su territorio y sobre qué hacer con sus tierras y sus tradiciones. Pues por supuesto que el gobierno no lo iba a permitir y no lo permitió. Entonces después, con Mancera, sacan este proceso que todos conocemos de la constituyente en la Ciudad de México, y los pueblos originarios no se quedaron atrás. Fue en 2015 cuando, bueno, pues ya se empezó. Dejamos atrás la ley de pueblos y barrios originarios, más no se descarta todo lo ya trabajado, ¿no? O sea, parece mentira, pero sí. Se empezó a hacer una consulta. A ver, ahora es muy importante mencionarles, no se los he mencionado porque, bueno, también eso es como demasiado, ¿cómo les diré? Muy técnico, pero además lo utilizan como un arma. A veces es bueno, a veces no tanto,
pero existe un acuerdo que México, un convenio que México firmó en 1989 y lo ratificó, me parece que en 1991, que es el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este es famosísimo, ¿por qué? Porque es el único instrumento legal internacional. Ahora no es vinculante, ahorita les explico eso, pero es el único instrumento legal internacional que habla, bueno, la OIT se desprende de todos estos como tipo la ONU, la UNESCO, todos estos organismos que sirven para regular supuestamente diferentes aspectos en los países y en la OIT, bueno, habla sobre el trabajo, pero justamente habla sobre pueblos indígenas y tribales, ¿no? No originarios. Entonces, bueno, había que armonizar esto, pero bueno, México, como ustedes saben, firma todos los acuerdos internacionales, lo ratificaron en el año de 1991 y después de todo esto pues, ha servido porque en el 169 se habla sobre puntos básicos para los pueblos, que es, bueno, hablan de la autodeterminación, que es decidir por sí mismos, de la autoadscripción, que es reconocerse entre iguales, y nombrarse como ellos quieran, si se quieren llamar pueblo, si se quieren llamar indígenas, si se quieren llamar indio, o si no quieren que se les llame de tal manera, ¿no? Y en este otro existe el derecho a la consulta y la consulta tiene que ver con que se les pregunte cada vez que haya algún proyecto por parte del gobierno o de particulares que tenga que ver con sus intereses, específicamente su territorio. El derecho a la consulta tiene tres premisas básicas, que son el ser consultado de manera libre, que la información que se les dé acerca de los proyectos, llámese Tren Maya, llámese aeropuerto, llámese el edificio que les va a quitar su agua, ¿no? Hay muchísimos ejemplos al respecto, pero la información que se les da para que ellos tomen la decisión tiene que ser clara, tiene que ser completa, tiene que ser sin presiones de ningún tipo, no haber coerción. Y entonces cuando se les consulta, que es, ¿usted está de acuerdo? Pues que no les digan, oiga, ¿usted ¿verdad que no quiere Texcoco? No, ¿verdad que sí quiere Santa Lucía? Eso quiere decir que no haya coerción, ¿no? Que no les obligues a que tomen una decisión o que, por ejemplo, no lo hagan en domingo, que es el día que ellos van a sus mercados, a sus procesiones, etcétera, etcétera. Entonces es libre, previa e informada, o sea, que les den bien la información completa, que se las den previamente al día de la consulta y que no haya coerción. Entonces son estas, bueno, todo esto constituye el derecho a la consulta. Y bueno, hay una discusión al respecto, porque sí es un tema legal, jurídico, y los pueblos lo han adoptado como si siempre hubiera sido así, y no es así. Los pueblos, cuando bueno, yo he hecho mucha etnografía, mencionaba Ale al principio, en Oaxaca, en lugares en Puebla, en otros lados, aquí mismo en la Ciudad de México, en Querétaro, y tú le preguntas a la gente, oiga, ¿ustedes acostumbran o acostumbraban la consulta? Pues no, para nada, o sea, son procesos nuevos que les caen, pues lo tienen que adoptar y no es realmente algo sustentado en costumbres de ellos. Si bien los pueblos indígenas y los pueblos originarios tienen cabildos, se rigen por un sistema normativo distinto al derecho positivo al que estamos acostumbrados, bueno, pues han tenido que armonizar estas dos partes. Y antes, bueno, en los pueblos y mismo aquí en los pueblos en Coyoacán y en otros lados, hacen un cabildo o una reunión en donde están pues los principales, los mayores y el pueblo en general, discuten temas y al final votan a mano alzada. Y esa votación tiene legitimidad, aunque no sea, y bueno, ahora han adoptado nuevas cosas como de hacer asociaciones
y diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, entonces les decía yo que se adoptó esta medida de la consulta y la consulta sirvió para formular el proceso de ley. Como no llegó a más y se decidió hacer una reforma política en la Ciudad de México, es que entramos al proceso constituyente y es de esto de lo que esta parte pues les quiero hablar. Me voy a tratar de apurar, no sé cuánto tiempo tengo, Ale, pero esto es muy importante porque, bueno, el proceso constituyente, como saben, incidió en toda la ciudad, ¿no? Y fue desde el tema de cambiarle el nombre, ya no somos Distrito Federal, ahora somos CDMX, lo que sea que esto signifique. Y antes teníamos una delimitación territorial que, bueno, la seguimos teniendo, pero ya saben que, por ejemplo, Satélite, Nezahualcóyotl y todo la zona conurbada era la Ciudad de México. Y ahora todo eso, pues ahora ya no es Ciudad de México, ahora la CDMX es lo que era el DF y todo lo demás, pues quién sabe cómo le llamamos, ¿no? La megalópolis o la como quieran. Entonces, bueno, se supone que fue una manera para darle mayores derechos, se supone, a los ciudadanos. Quitaron las delegaciones, que en la Ciudad de México, bueno, en el DF había 16 delegaciones, siendo Coyoacán una de ellas, y se trasladó, la parte jurídica se cambió de ser delegación a ser alcaldía, que lo quisieron hacer un poquito como equipararlo con municipios, que es la figura que existe en los estados, pero no es exactamente un municipio, no es plenamente un municipio, pero bueno, supone que también tenemos bueno, en parte de cambiarle el nombre y cambiar toda la dinámica, de que en vez de un delegado ahora hay alcalde y hay concejales, que son supuestamente representantes directos de nosotros los ciudadanos, y lo otro es que que vamos a tener, más bien que tenemos, y se hizo una constitución y los pueblos no se quisieron quedar atrás, ¿no? También dijeron, bueno, a ver, o sea, tenemos un proceso que lleva muchos años, en donde queremos que nos den certeza jurídica en muchos ámbitos, y de repente salen con que ahora ya no, con que ahora la Constitución. Han de saber todos que todos votamos por 70 constituyentes. Bueno, a ver qué más. Sí, bueno, se instaura en el año de 2016, ahí estuvimos en el antiguo Congreso, ahí al lado del Palacio de Minería, y para el 2017 ya se aprueba por decreto, que ya nos llamamos CDMX y todo eso, ¿no? Eh, los constituyentes, bueno, hubo 100 diputados constituyentes, de los cuales 70 fueron votados supuestamente por nosotros, y los otros 30 fueron de a dedazo. 10 los puso Peña Nieto, el presidente de su equipo, 10 los puso Mancera, y el otro 10 me parece que salieron del Senado. Entonces no fue como tal 100 diputados votados. En los pueblos originarios, haciendo valer tema del convenio 169, pues se empezaron a hacer campañas para que la gente en los pueblos conociera, bueno, pudiéramos participar en el sentido del articulado, de que hubiera artículos que hablaran precisamente de pueblos originarios. Y bueno, aquí ustedes ven que tengo pueblo, barrio originario, y existe otra categoría que se llama comunidades indígenas residentes, porque no debemos de perder de vista que en la Ciudad de México también existen colectivos muy grandes, como por ejemplo los Mazahua, los Ñañú, los Triquis, ¿no? Y bueno, infinidad hay de tantos grupos étnicos hay en el país como asentamientos hay en la Ciudad de México. Y a ellos en el anteproyecto de ley se les denominó comunidades indígenas residentes, quienes al final pues buscan, si bien los mismos derechos de reconocimiento, acceso a la salud, acceso a la educación, bueno, pues va a ser un poco diferente porque no tienen ese arraigo territorial, esa es la discusión, y en un momento dado también se buscó como tratar de enemistar a los pueblos originarios
con estas comunidades indígenas residentes, haciéndoles creer que, no, mira, es que los indígenas quieren tus derechos, pero no, en cuanto a derechos, pues hay derechos para todos, ¿no? El sol sale para todos y buscan cosas diferentes. Bueno, pues me voy a apresurar. Nos limitamos aquí a los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, que son los que van a hablar de los derechos culturales, del territorio, etcétera, etcétera, todo lo que va a defender también sistemas normativos. Y una cosa increíble, un logro que dentro de todo lo malo que pudiera ser la constituyente, el proceso tan turbio por el que se pasó, porque por ejemplo dijeron vamos a hacer consultas en los pueblos, hicieron una calendarización y de repente cuando va a ser en Coyoacán, fue por ahí de noviembre, diciembre, en la época en donde estaba la gente ya preparándose para hacer las festividades navideñas y cuando convocan cambiaron la sede y en el momento en que llega hay otro organismo, un paréntesis, que se llamaba la CEDEREC, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pero CEDEREC nada más consideraba que había pueblos originarios en 4 delegaciones, que fueron Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpalta. Y a todos los demás, pues como ya eran urbanos, porque también existe esta categoría de pueblos urbanos, hay un libro de Mariana Portal, Gómez César y varios otros que hablan de esto, ¿no? El mismo Andrés Medina, que hablan de los que ya perdieron la parte rural, la parte de la lengua, la parte como más étnica, por así decirlo, y ya son pueblos urbanos. Entonces, como que trataron de quitar todo esto bueno, de ser originarios, y la CEDEREC pues traía más bien a las comunidades indígenas residentes en estas delegaciones, y entonces un criterio muy, la verdad, muy racista, en donde si no te veías morenito, no hablabas náhuatl o alguna lengua, no vestías étnico, pues no eras pueblo originario, cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, se logró, bueno, en las consultas llevaban casi a puros indígenas residentes y nada que ver con las demandas que los pueblos originarios tenían. Entonces, bueno, eso fueron parte de la votación de los diputados, quiénes votaban o quiénes eran consultados también. Eso fue un terrible problema, pero bueno, finalmente después y hacían estas consultas en días festivos para los pueblos, como el Día de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y pues no estuvo bien hecho, digamos. Y se les hizo extrañamientos, pero no tomaron en cuenta eso. Y pues bueno, pues aquí tengo unos mapas, son muchos datos, porque habla también están planteando hacer ¿cómo se llama? Un reacomodo territorial, lo cual pues ahorita sí de por sí ya nos habían cortado, ¿no? Les decía yo que cortaron pueblos de Culhuacán y los pusieron en Coyoacán, pueblos que eran de Coyoacán los mandaron a Benito Juárez y a Álvaro Obregón. Entonces, si ahorita quieren hacer otra vez está en pie, ¿no? Que quieren volver a reacomodar las alcaldías y pues acuérdense del principio de dividir y vencer, ¿no? Si algo tenemos de unidad los pueblos y tenemos una cierta representación, si de repente otra vez nos vuelven a romper, pues entonces hay que volver a empezar desde el principio y no es muy bueno para ellos. Entonces, bueno, esto es con respecto a a la constituyente. Y, ay, pues es que creo que era esta, pero se me movió porque cambié de computadora. Ese fue el problema, chicos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, pero pues bueno, hasta ahorita tenemos ya una ley que es una constitución. Se está trabajando en las leyes reglamentarias de estos 3 artículos, porque como ustedes saben, bueno, por ejemplo, tenemos la Constitución mexicana, pero no sé dónde me ven, ay, o si me ven o no me ven.
Sí, tenemos la Constitución mexicana y de cada tema tenemos una reglamentaria. Entonces, ahorita lo que estamos esperando los pueblos originarios es tener estas leyes reglamentarias para poder pues, saber sobre qué nos estamos moviendo. También hay otros instrumentos como son, hay otras leyes, ¿no? Y bueno, el Consejo de los Pueblos con la constituyente quedó disuelto, aunque siguen por ahí personajes que no quieren, pues que quieren mantener las representaciones, o bueno, como ellos les llaman. Y ahorita tenemos lo que se llama la CEPI, Secretaría de Pueblos Indígenas, creo que así le pusieron, para la Ciudad de México, que está liderada, o bueno, que a la cabeza está la maestra Larisa Ortiz. Ella fue la cuarta visitadora de la CDHDF, o sea, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy ya no es. Acuérdense que mucho traemos todavía cuando vemos documentos legales y cuando vemos todas estas cosas de antes de la constituyente, pues todo tiene DF, ¿no? Todo es así, entonces hay que cambiarlo poco a poco, ya el chip ya lo tenemos cambiado a CDMX, pero bueno, ella fue la cuarta visitadora y cuando metemos derechos humanos en todo esto es porque hay muchas quejas y muchos extrañamientos por parte de pueblos originarios, por parte de los pobladores, en el sentido de no me construyas edificios, no me quites manantiales, respeta mis derechos, ¿no? Por lo mismo que siempre se ha tratado de enemistar también con los colonos, o sea, las personas de las colonias. Aquí yo vivo, por ejemplo, en el límite del pueblo de los Reyes y el barrio del Niño Jesús, pero vivo en un edificio. Entonces, de repente, el domingo que fue el recibimiento de esta gran procesión, recibimiento simbólico, porque no, este año no salió el Señor, lo cual es muy triste para todos los pobladores, pero se hizo una misa con los mayordomos el día sábado y el domingo una misa a puerta cerrada, quiero explicar, y con poco aforo y con pocos invitados. Me da mucha risa porque presumimos nuestros gafetes y ¿cómo se dice? Con representaciones, ¿no? De las mayordomías o asociaciones de festejos o lo que sea. Pero sí, ahorita ante este problema de la pandemia, se han tenido que ajustar a muchísimas regulaciones y normatividades, a pesar de que para ellos pues todavía permanece este pensamiento de organización y de creencias, pues aunque muchas veces, y no quiero decir que los que estudiamos esto lo vemos y las demás personas no, pero muchas veces cuando uno lee documentos de archivo, cuando lees o ves imágenes en códices y sales a hacer etnografía y te das cuenta que lo que estás viendo corresponde completamente a lo que los pueblos originarios hacían en el pasado, pues es increíble porque te das cuenta que siguen teniendo ese pensamiento mágico, que así le llaman los académicos, y de repente ellos dudan de que exista el COVID, a pesar de que Coyoacán tiene uno de los más altos índices, sobre todo en las colonias del Pedregal de Santo Domingo y de la Jusco, y ahorita esta semana los Reyes Coyoacán, pueblo de los Reyes Huitlilac, también ya se le considera un foco rojo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo armonizan ellos muy bien, o sea, son parte de la ciudad, son ciudadanos, ¿no? Les pega todo esto, pero sus demandas además tienen que ver con la parte de sus creencias y de sus costumbres que tienen arraigadas. Y les digo, no es que ellos no lo sepan ni no es que no lo vean, es simplemente que subyace en lo que hacen y uno con ese ojo entrenado, porque has visto pues todo lo que nos enseñan en la escuela y todo lo que leemos, te digo, en los documentos, en los archivos, en las crónicas, de repente lo podemos entender muy bien y muy fácilmente cuando lo contrastas, que es lo que hacemos nosotros, la etnografía. Pues eso fue un proceso súper importante. Ay, no me encuentro. Me apena muchísimo que no tengo las imágenes y no sé cómo ponérselas,
porque tengo un montón de, de imágenes de lo que hacen en los pueblos y no sé cómo irle cambiando aquí, por ejemplo, las fotos para compartírselas, pero bueno, pues creo que si quieres, yo puedo detenerme aquí por si tienen alguna pregunta. Es muy importante entender que los pueblos a sí mismos se reconocen como pueblos. Este mismo sistema de hacer, de seguir sus ciclos festivos, pues bueno, las fiestas al final también delimitan los territorios, es muy importante. Inconscientemente, todos sabemos en dónde empieza un pueblo, hasta dónde acaba y dónde empieza el que sigue, ¿no? Y quiénes son los que de alguna manera no mandan, pero digamos que organizan, que son las mayordomías, y todo esto son parte del sistema normativo alternativo, ¿no? Pero no está peleado. Ahora ya no son, ahora son asociaciones civiles, o sea, les han dado como, lo han armonizado muy bien con la parte de la legislación y con su ciudadanía, y pues ahí valdría la pena hacer como bueno, mucho del trabajo que hacemos es no vamos a decir que ay, yo voy a concientizar y todo eso, no, sino que nuestro trabajo sirve como herramienta para que su memoria colectiva permanezca y que de alguna manera las generaciones que vienen, me encanta un libro que dice que escribió Gómez César, el doctor Gómez César, porque le puso como título para que sepan los que aún no nacen, si ahí lo pueden buscar, y me encanta porque es cierto, ¿no? De repente hay cosas que se trabajaban por medio de la historia oral y hoy en día pues ya es más difícil porque ya no vivimos con los abuelos, o sea, al estar insertos en las dinámicas de las ciudades, de repente toda la parte comunitaria padece como que se va desdibujando, aunque no es del todo así. Pero bueno, hasta aquí, si quieren, si tienen alguna pregunta, no sé si está bien y espero no haberme saltado ningún otro